Hola de nuevo, hoy estamos a 20 de noviembre del 2022 y en este vídeo vamos a intentar repasar un poco cómo están o cómo han quedado los mercados esta semana. Como veis, estamos en un gráfico diario del S&P 500 y bien, a nivel técnico vemos que el mercado se ha estancado bastante. En el caso del S&P 500 vemos que ha alcanzado un nivel de resistencia muy importante, que es el nivel de los 4000. Además, un nivel psicológico y donde también exactamente confluye el 0,38% de retroceso de Fibonacci. ¿De acuerdo? Fijaros que estamos justos pegados en esta zona. Bien, esto a nivel técnico, que además también estamos por debajo de una directriz claramente bajista, ¿de acuerdo? Y además a nivel pues macro o a nivel económico, pues sabemos que la Reserva Federal sigue intentando frenar toda esta subida, ¿de acuerdo? Entonces muchos analistas creen que esto no va a pasar muy lejos o mucho más lejos de este nivel donde se encuentra ahora. Fijaros que por delante tenemos también dos niveles muy importantes, o tres niveles, podríamos decir, muy importantes de resistencia. Aquí tenemos dos resistencias muy claras, ¿de acuerdo? Y además tenemos el 50% de retroceso de Fibonacci de toda esta caída anterior, ¿vale? Por lo tanto, un nivel clave importantísimo. Para ver un cambio de estructura alcista, yo creo o sigo pensando que deberíamos romper la zona de los 4.300 aproximadamente, por encima de este nivel que tenemos por aquí. ¿De acuerdo? Hasta el momento que no pase esto, yo creo que estamos dentro de una estructura claramente bajista y donde las caídas podrían aparecer en cualquier otro momento. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que la inflación sí han conseguido bajarla, pero está muy lejos de los objetivos. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier movimiento alcista o movimiento de intento de rupturas de niveles importantes, yo creo que va a ser aplacado por la Reserva Federal, ¿vale? Intentando, pues, decir lo que están diciendo, ¿de acuerdo? Que igual tendrán que subir los tipos mucho más de lo esperado, todo lo que están haciendo para frenar cualquier subida de los mercados, ¿de acuerdo? Cualquier alegría de momento, pues, van a intentar aplacarla. Esto en el caso del S&P 500, ¿de acuerdo? Vamos al caso del Dow Jones, que como vemos está bastante, la estructura es bastante más animada que la que hemos visto del S&P 500. Fijaros que en el caso del Dow Jones habríamos roto la directriz bajista de más largo plazo y estaría intentando atacar la zona clave o importante que tenemos en este nivel, en los 34.200 o 300 aproximadamente. ¿De acuerdo? Bien, yo creo que estructuralmente, técnicamente podríamos decir, si finalmente se acabase rompiendo este nivel, uh, estaríamos ya en un cambio, en el caso del Dow Jones, estaríamos ya en un cambio posible de estructura de bajista a alcista. Sería muy temprano una sola ruptura, ¿de acuerdo? Tendríamos que ver el movimiento de las próximas semanas o días, ¿vale? Por encima de este nivel, pero sí que podríamos empezar a pensar en un posible cambio de estructura. Pero, como ya sabéis, y hemos comentado anteriormente, pues que todo esto va a ser o va a estar controlado por la Reserva Federal y entonces meterse en contra de esto es bastante complicado, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel técnico, por encima de este nivel sería un posible cambio de estructura, pero lo dejamos en un interrogante por lo que pueda pasar, ¿de acuerdo? A nivel económico y a nivel de la publicación de datos del IPC, ¿de acuerdo? Ya sabéis que el mercado pues, va a estar muy pendiente de todo esto. Además, acordaros que esta semana tenemos la presentación de las actas de la Reserva Federal, la sesión del miércoles, de este próximo miércoles, ¿de acuerdo? Luego, acordaros pues también que tanto el jueves como el viernes es festivo en Estados Unidos, Día de Acción de Gracias, por lo tanto, aquí, una vez se haya presentado esto, ¿vale? Que yo creo que más o menos está todo dicho, aunque pues, es un, son unas actas muy importantes, como siempre, ¿de acuerdo? Pero durante las próximas dos sesiones, pues el mercado se va a quedar muerto porque
Ya sabéis que es muy importante el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Por lo tanto, hay que tener esto en cuenta. Bien, seguimos. Nos vamos al Nasdaq. Y fijaros el Nasdaq que no puede. Es que no puede. El Nasdaq, desde que rompió este nivel dentro de este rango de máximos, se ha quedado pegado en esta zona y no consigue arrancar. Mientras que hemos visto tanto en el SP500 como en el Dow Jones subidas más o menos importantes. En cambio, el Nasdaq, fijaros que no puede con su alma. Y es que el sector tecnológico está sufriendo muchísimo, ¿de acuerdo? Estas subidas de tipos pues está llevando empresas a puntos bastante complicados, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, en el caso del Nasdaq seguimos con una estructura claramente bajista, ¿vale? Tenemos la directriz de largo plazo claramente por encima. Y además, pues bueno, como veis en estas últimas sesiones, pues vemos claramente podríamos decir, una recogida de beneficios de todo este movimiento alcista, ¿de acuerdo? Por debajo tenemos el nivel de los 11.654, que es la clave de toda esta estructura, y si se vuelve a meter por debajo de este nivel, pues se abriría la puerta de nuevo a venir a buscar los 11.000 de nuevo, más o menos este nivel que tenemos por aquí, ¿de acuerdo? Y se podría estar moviendo dentro de este rango durante bastante tiempo. Bien, nos vamos a Russell, que como vemos, pues también durante estas últimas sesiones, frenazo claramente en este nivel del 0,38% de retroceso de Fibonacci, que lo tenemos en los 1884. Por debajo tenemos este nivel de rango que más o menos estaría moviendo entre los 1772 y 1650, ¿de acuerdo? Por lo tanto, dentro de esta estructura, podríamos decir, de rebote alcista, ¿de acuerdo? En cualquier momento, si se acaban apareciendo ventas, ¿de acuerdo? Pues sería bastante probable que aquí se frenaran de nuevo, en la zona de los 1773, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos en un rebote claramente alcista, pero con mucho cuidado por si aparecen las ventas de nuevo y el mercado viene a buscar de nuevo estos niveles de soporte de los 1774, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos a Europa. Europa parece un caso extraordinario. Fijaros la fuerza que está teniendo, por ejemplo, en el caso del DAX. Ya vimos aquí esta estructura triangular, este tipo de estructuras, pues bueno, las rupturas suelen ser bastante violentas, ¿de acuerdo? Y fijaros que está siendo así. Fijaros que la estructura, aquí hubo una ruptura falsa, ¿de acuerdo? Para luego irse por el otro lado, que es lo que suele pasar bastantes veces en este tipo de estructuras. Y fijaros en el caso del DAX, que está subiendo muchísimo. Ha roto prácticamente todos los niveles de resistencia que teníamos por aquí. Y además está ya en una zona donde podría claramente alcanzar los 14.843, ¿de acuerdo? O sea, se abre la vía a este movimiento alcista. A partir de aquí, la clave estaría por encima de este nivel, ¿de acuerdo? Es lo mismo que hemos dicho prácticamente en el Dow Jones. Una ruptura por encima de este nivel, yo creo que la estructura bajista cambiaría, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nivel súper importante desde mi punto de vista este que tenemos por aquí. La estructura bajista, a mi manera de ver, pues creo que cambiaría. Ahora bien, tiene que romperlo y tiene que romperlo con ganas y ver que finalmente se consolida por encima de este nivel. Si finalmente pues es una ruptura falsa y vuelve a retroceder, pues bueno, tendríamos una caída de nuevo bastante importante hasta ir a buscar estos niveles de los 13.200, que es más o menos el pullback, ¿vale? De la ruptura de la directriz bajista, ¿vale? Todo esto a nivel técnico. En Europa ya sabéis que bueno, estamos bastante peor que en Estados Unidos a nivel de inflación, pero bueno, de momento creo que el mercado está bastante esperanzado, ¿vale? Por los datos macro que están saliendo en Estados Unidos que pueden repercutir también en Europa, ¿de acuerdo?
¿Qué más? Nos vamos al Eurostoxx. Fijaros también la subida del Eurostoxx increíble después de romper esta estructura triangular que teníamos aquí. Está por encima del nivel de los 3.866 y fijaros que se abre la puerta también a que vaya a buscar pues claramente el nivel de los 4.080. ¿De acuerdo? Más o menos este nivel que tenemos por aquí, donde confluyen pues también varias zonas que aquí no tengo marcadas, pero bueno, aquí podremos trazar también claramente niveles de resistencia por esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Desde mi punto de vista, la clave pues estaría por encima de este nivel, de los 4.025, ¿vale? Para pensar en un posible cambio de estructura de bajista a alcista. Pero, como digo, hay que romperlo, hay que ver claramente que las noticias macroeconómicas pues acompañan para pensar que el mercado ya habría descontado pues todo esto. ¿De acuerdo? Bien, nos vamos al euro, que como vemos, pues durante estas últimas sesiones, pues bueno, subidas bastante fuertes. Vemos que se ha frenado justo donde tenemos una zona de resistencia, en los 1.04, ¿de acuerdo? Y bueno, algunos creen que podría alcanzar claramente los 1.10 durante estas próximas sesiones. Vale, próximas sesiones a largo plazo, ¿de acuerdo? De momento, pues el retroceso del dólar está cambiando la estructura de mercado, ¿de acuerdo? Gracias a este último dato de IPC que se publicó. Pero tampoco, como digo, es que el mercado se está creando una expectativa de que esto ya va a seguir cayendo o va a seguir bajando, ¿de acuerdo? Entonces, me refiero al dato de IPC, pero si no es así, la tormenta sería de nuevo bastante fuerte, ¿eh? Por lo tanto hay que ir con mucho cuidado a los datos macro que vayan saliendo. Y de momento la estructura, o sea, la economía en general está siendo bastante fuerte en Estados Unidos. Por lo tanto, esto es bastante peligroso, ¿de acuerdo? Porque le da más fuerza a la Reserva Federal de que pueda seguir subiendo los tipos y además que no se controle también la inflación. Por lo tanto, hay que ir con cuidado con todo esto porque si el mercado se está creando una película y luego no es así, la caída puede ser tremenda en cualquier momento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que vigilar de cerca todo esto. Pero de momento, como vemos, pues en el caso del euro está rebotando con mucha fuerza por la debilidad del dólar, está claro, ¿de acuerdo? Por encima tenemos varios niveles de resistencia, como es el que estamos ahora, los 1.04, otro nivel importante estaría en los 1.06, perdón, ¿de acuerdo? Y más o menos el nivel donde algunos operadores se estarían fijando, pues es los 1.10, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos a la libra, que como vemos, pues también sigue con su rebote espectacular. Vemos que ha alcanzado este nivel de resistencia en los 1.18, 19, 20, más o menos, toda esta estructura que tenemos por aquí, ¿vale? Y entonces, pues bueno, si finalmente se confirma todo esto, pues podría seguir subiendo. Acordaros que aquí, este nivel que teníamos en la zona de los 1.05 no había sido alcanzado desde el año 82, 85 me parece, ¿de acuerdo? Y que cuando se tocó, pues se generó un rebote muy importante que duró varios años, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estábamos en un nivel bastante importante. Bien, ahora nos fijamos en la estructura del dólar americano. Fijaros que llevamos una caída bastante importante, ¿de acuerdo? Esto está ayudando también a los mercados, sobre todo en Europa, ¿vale? Tanto en el euro como la libra. Pero fijaros que estructuralmente vemos que en el caso del índice de dólar americano hemos alcanzado un nivel de soporte. ¿De acuerdo? La clave está ahora si desde aquí se va a generar un nuevo rebote. La estructura sigue siendo alcista, ¿de acuerdo? En el corto plazo, aunque ya aquí advertíamos pues, que el mercado se podría frenar, ¿vale? Apareció esta estrella del atardecer, aquí nos confirmó la zona de resistencia, aquí aparecieron las ventas y ahora aquí estamos viendo claramente que se está frenando justo en la directriz alcista que tenemos aquí,
Por lo tanto, no es descartable algún tipo de rebote desde este punto. Además, hemos caído con mucha violencia, ¿de acuerdo? Después de que se publicara este dato de IPC, que, como digo, ya lo comentamos hace una semana o dos, que cambiaba el sesgo general de los mercados, ¿de acuerdo? Después de ver esta reducción del dato de IPC. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, no es descartable que desde aquí aparezcan algún tipo de compras para corregir pues toda esta caída que hemos visto y veamos pues una corrección quizás hasta este punto de aquí, hasta los 13.268, ¿de acuerdo? Esto pues confirmaría también los niveles de resistencia que estamos viendo tanto en el euro como en la libra, ¿de acuerdo? Bien, vamos al oro y fijaros también la subida que lleva el oro después de romper la directriz bajista y era ahora, ¿vale? Fijaros que se ha frenado justo donde tenemos este nivel del 0,38% de retroceso de Fibonacci, ¿vale? Está utilizando este nivel como nivel de resistencia. Aquí han aparecido algunas ventas. Y ahora la clave estaría por debajo en esta corrección, pues bueno, aquí tenemos un nivel de resistencia, los 1726 aproximadamente, donde podría aparecer dificultades a la hora de seguir cayendo, ¿de acuerdo? Pero como sabéis y se está viendo clarísimo que aquí el que manda ha sido el dólar, ¿de acuerdo? Entonces, como hemos visto esta caída del dólar, hemos visto esta subida del oro, ¿de acuerdo? Ahora, si volvemos a ver de nuevo movimiento alcista en el oro, pues evidentemente veremos movimiento bajista en el... perdón, si vemos movimiento bajista en el dólar americano, ¿de acuerdo? Veremos movimiento bajista en el oro, ¿de acuerdo? Y por último nos vamos al petróleo, que está claramente bajista de nuevo. Fijaros la caída monumental que lleva esta semana de nuevo. Esto es una bastante buena señal para la inflación, ¿de acuerdo? Fijaros que prácticamente a niveles de intradiarios alcanzó el nivel de los 76 dólares. Aquí aparecieron algunas compras, ¿de acuerdo? Pero es muy buena señal esta caída. Mientras, ya sabéis, lo hemos comentado muchas veces, si se mantiene por debajo de los 100 dólares, sigue siendo una buena señal para la economía y para la inflación, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, la clave está en durante estas próximas sesiones en el dólar, si finalmente se frena y vemos algún tipo de rebote, ¿de acuerdo? Y en el caso de económico, pues bueno, podría ser claramente la caída pues, del petróleo por debajo de estos niveles, ¿de acuerdo? O que se mantenga por debajo de estos niveles que hemos comentado. Nada más. Espero que os haya gustado. Nos vemos por el canal de Scalping Traders o en scalpingtraders.com. Muchas gracias. Saludos.